siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El Comité Defensor del Televidente, interesado en conocer el tratamiento que le da nuestra televisión a temas como este, comienza hoy una serie de programas en los que, en compañía de algunos especialistas, se reflexiona sobre la incidencia de imágenes en el acoso escolar. Es un término que inicia en Noruega, digamos en otro contexto, porque ahí es muy importante tener cuidado con eso. No es lo mismo la intimidación escolar en Noruega que la intimidación escolar en Medellín y que en un barrio X o Y de la ciudad, ¿cierto? Entonces es importante primero ubicar contextualmente dónde están ocurriendo los hechos. De un tiempo para acá, aproximadamente unos 4 o 5 años, se viene hablando muy fuerte del tema de la intimidación escolar o del bullying, ¿cierto? Del acoso escolar. Los niños y las niñas en las instituciones reflejan también estas situaciones que ocurren en sus contextos, en sus entornos barriales, efectos del conflicto armado, ¿cierto? Que también ellos quieren reproducir algunas formas de manifestarse este conflicto en el barrio, la reproducen en la institución. Es importante identificar que el programa o digamos como la producción como tal, a través de medios digitales o audiovisuales, no es el problema. Aunque puede ser replicado socialmente y puede encontrarse que hay cierta tendencia a identificarse con eso que uno ve y a replicarlo, definitivamente eso está atravesado por las posturas personales y además de eso por los procesos de acompañamiento familiar y escolar que se tengan. Pienso que la noticia más relevante fue la del niño de 12 años que murió en Itagüí supuestamente por un caso de matoneo o de bullying, que posteriormente Medicina Legal en su dictamen pues determinó que no había sido por bullying, como todos los medios de comunicación lo creímos, como la familia en su momento lo expuso, incluso como los mismos compañeros y las mismas autoridades creyeron que había sido un caso de bullying. A raíz de eso se desató como una cadena del caso del matoneo, las instituciones nacionales se pronunciaron frente al tema, hubo un compromiso. Recuerdo que la gobernación de Antioquia se comprometió a empezar a combatir esa problemática en los colegios. Antes de que ocurriera el caso del niño de 12 años de Itagüí, ya Teleantioquia se había, digamos, como interesado en hablar del tema, pero no con tanta intensidad como sí ocurrió con el caso del niño de Itagüí, que si bien no fue un caso de bullying finalmente, sí sirvió para que ese tema se pusiera en la parrilla de programación de los noticieros y también como en la agenda pública de las organizaciones del Estado y de las mismas organizaciones sociales. Uno puede ver familias que ven programas, series, documentales y contenidos altamente violentos y que no necesariamente expresan ese tipo de características dentro de su familia, pero puede también ver familias que difícilmente ven un programa de televisión o jóvenes, niños y niñas que solamente ven algún contenido particular y que lo replican en sus espacios escolares. Realmente terminaría siendo un asunto relativo que aunque puede tener impacto, obviamente si es replicado una y otra vez a través de los medios, dependerá mucho del modo en el que cada persona, cada familia y los contextos efectivamente, digamos como que tengan la condición o tengan la disposición para que ello sea efectivamente replicado. Bueno, primero es complicado, uno no puede decir de una cuando recibe esa llamada que es un caso de matoneo, ¿cierto? Sobre todo en Medellín. Los colegios de Medellín, en particular de algunas zonas, que no viene al caso nombrar, tienen una problemática más allá del matoneo, ¿cierto? En los colegios hay sicariato, por ejemplo, y hay muchos colegios donde hay no el bullying, sino la amenaza, o sea, te tenés que ir del colegio porque nosotros lo ordenamos, nosotros somos el combo de tal zona, no puedes pasar por tal zona, hay una frontera invisible, te tenés que cambiar de colegio. Yo no sé si eso se califica como bullying, para mí es un delito, ¿cierto? Mucho más grande que el bullying. Cuando llega la información, lo primero que hay que hacer es contrastar, confirmar y tratar de buscar a las autoridades que tienen velas en el entierro. Cuando se trata de menores de edad todo se complica, ¿cierto?
tenemos una legislación que conocemos y tenemos que respetar, y basados en ella tenemos que ir paso a paso. Entonces, confirmar con los rectores, hablar con las familias siempre, tener toda la información posible para uno atreverse a decir al otro día, cuando publica, cuando escribe la nota, que es un caso de matoneo. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 42 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saber ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Desde hace algún tiempo en televisión estamos escuchando términos como bullying, intimidación, maltrato, acoso o abuso. Incluso otros más fuertes como matoneo. Son responsables los medios de comunicación, en especial la televisión, desde su aporte con las imágenes en la incidencia y réplica de estas conductas. Reflexionemos sobre el tratamiento que se le da a estos términos en nuestro entorno. El término o el concepto de bullying ha sido un concepto que viene de Norteamérica y de Europa. Un concepto que fue utilizado o inició a ser utilizado hace unas 2 o 3 décadas para denotar los fenómenos de violencia escolar dentro del aula de clase específicamente y en la relación entre los pares, entre los niños y adolescentes en el colegio o en la escuela, y digamos que mostraba unos fenómenos particulares en relación como con procesos psicológicos e incluso físicos al interior de los espacios escolares. Cuando se traduce aquí en los contextos latinoamericanos, se traduce como matoneo, como una palabra que está muy relacionada con fenómenos a veces de violencia desmesurada en nuestros contextos, pero también ha ido adquiriendo una nueva terminología que afortunadamente es mucho más, digamos, como mucho más comprensiva, y es el término de acoso escolar o todos los fenómenos que implican que un niño, niña o adolescente sea perseguido de manera verbal, psicológica o incluso física por alguno de sus compañeros en el espacio de la escuela. Como cualquier otra noticia, lo primero que uno hace ir es a la fuente primaria, a la fuente directa. Si hay posibilidades de hablar bajo el anonimato y bajo toda la reserva del asunto con el niño, con la niña, que en este caso está siendo víctima supuestamente de ese bullying, pues bien. Si no, se va uno a las familias, que normalmente las familias son las más interesadas en denunciar ese tipo de acosos escolares. Posteriormente va uno a los colegios, a hablar con las directivas. Los compañeritos de clase son una clave pues para uno poder determinar si efectivamente está ocurriendo ese acoso laboral que muchas veces denuncian son las propias familias o los vecinos, en fin. Hay una característica de la adolescencia particularmente, que digamos es un poquito distinta a la de los niños en su desarrollo evolutivo y tiene que ver con los fenómenos de adhesión grupal. Cuando uno a un niño le muestra reiteradamente ciertas conductas, posiblemente digamos como que las repite o las replica. Cuando un adolescente se siente confrontado y, digámoslo así, un poco como en el término que uno utilizaría con los jóvenes, un poco cariado y como expuesto con otros, y eso está asociado a un comportamiento violento, salir y que le digan, por ejemplo, es que usted es un gallina porque no va a pelear, usted no se va a dejar filmar porque le da susto que suban el video,
Posiblemente en ese fenómeno de adhesión grupal un adolescente tenga mucha más tendencia o tenga mayor probabilidad a que al ver una noticia o un evento replicado pues en distintos medios de comunicación pueda desear, digamos, repetirlo fundamentalmente para ser valorado. Ahí uno podría decir que el adolescente lo hace como por su inmadurez, más que por la inmadurez, es por la condición de adolescencia que a veces hace que ciertos comportamientos que en otros momentos de desarrollo no son muy adecuados, en ellos se adquieran, digamos, como ciertas características que son un poco complejas y que incluso dentro de los fenómenos de violencia escolar pueden identificarse como repetidos. Definitivamente el lenguaje es lo que nos atraviesa a todos y no solo lo verbal, o sea, lo gestual, cómo nos movemos, cómo miramos al otro, cómo lo reconocemos, cómo lo nombramos. Y una de las cosas ahí con la televisión, pues que en este caso estamos tratando, es que se vuelve un asunto de época y se vuelve un asunto momentáneo. Entonces, claro, empiezan a aparecer porque impactan mucho las imágenes donde están peleando dos niños, dos niñas, donde se están jalando el pelo, donde se están empujando, donde se están... Y evidentemente eso lo vemos cada día en las instituciones educativas, eso no es que sea nuevo, no es que sea nuevo y tampoco es que se esté naturalizando, porque tampoco es que eso lo veamos y simplemente no, eso pasa todos los días, dejémoslo ahí, es un asunto que se resuelve, no. Precisamente los medios de comunicación deberían pensar en positivo y mostrar en positivo, ¿cierto? Porque hay muchos mecanismos, hay muchas estrategias, hay cuentos infantiles, hay música, hay entrevistas de niños, las mismas expresiones de los niños permiten que ellos expongan cómo se sienten, cómo se puede resolver un problema, pero no todo supuesto por el adulto. Más bien orientado, guiado y acompañado por el adulto. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 42 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.